Salomón. El nombre evoca imágenes de sabiduría y majestuosidad. Su fama se extendió por todo el mundo conocido, y su nombre se convirtió en sinónimo de conocimiento y discernimiento. Reyes viajaban desde tierras lejanas solo para escuchar sus palabras. No importaba la distancia ni las dificultades del viaje. La recompensa de su sabiduría era invaluable. Reinas lo colmaban de regalos, ansiosas por un atisbo de su esplendor. Traían tesoros de sus tierras, esperando que un consejo de Salomón pudiera cambiar sus destinos. Era el hombre más sabio de la tierra, bendecido por Dios con un intelecto que sobrepasaba a todos los demás. Su sabiduría no solo abarcaba la política y la justicia, sino también la naturaleza, la poesía y la filosofía. Pero la historia de Salomón no es solo de gloria y sabiduría. Es también una historia de desafíos y pruebas, de decisiones difíciles y consecuencias inevitables. Es una historia de tragedia, una advertencia de cómo incluso el más sabio puede caer. A pesar de su gran sabiduría, Salomón no fue inmune a los errores humanos. Cómo incluso el más bendecido puede ser desviado. Las tentaciones y las decisiones equivocadas pueden llevar a la ruina, sin importar cuán alto se haya llegado. Esta es la historia de Salomón, el rey que lo tuvo todo y lo perdió todo por las decisiones que tomó. Un recordatorio de que la verdadera sabiduría no solo reside en el conocimiento, sino también en la humildad y la rectitud. Salomón era hijo de David, el pastorcillo que llegó a ser rey. Tras la muerte de David, Salomón ascendió al trono. Era joven, inexperto y muy consciente de la enorme responsabilidad que se le había encomendado. Lo que más necesitaba era sabiduría. Así que Salomón oró. Oró con una sinceridad que conmovió el corazón de Dios. No pidió riquezas, ni fama, ni larga vida. Pidió la capacidad de gobernar a su pueblo con justicia y comprensión. Y Dios respondió a su oración. Un día, dos mujeres se presentaron ante Salomón. Era un día como cualquier otro en el reino, pero la disputa que traían consigo era de una naturaleza profundamente emocional y compleja. Cada una afirmaba ser la madre del mismo bebé. La tensión en la sala era palpable, y las miradas de los presentes se centraban en las dos mujeres que sostenían a los bebés con desesperación. Discutían e imploraban, con las voces llenas de angustia. Sus palabras eran un torrente de emociones, cada una tratando de convencer al rey de su verdad. Salomón escuchó atentamente, con el corazón encogido por el dolor de ambas. Finalmente, pidió una espada. La sala quedó en silencio, expectante ante la decisión del sabio rey. Declaró que partiría al bebé en dos, y cada mujer recibiría la mitad. La propuesta era impactante, y un murmullo de incredulidad recorrió la sala. La verdadera madre gritó, rogándole que perdonara la vida de su hijo y se lo diera a la otra mujer. Su voz resonó con una mezcla de desesperación y amor incondicional. Su súplica, nacida del amor de una madre, reveló la verdad a Salomón. En ese momento, todos los presentes pudieron sentir la profundidad de su sacrificio. Entonces, supo quién era la verdadera madre. Con un gesto solemne, Salomón señaló a la mujer que había suplicado por la vida de su hijo y ordenó que el bebé le fuera entregado. La sabiduría del rey había prevalecido una vez más y la justicia se había hecho. La sabiduría de Salomón se hizo legendaria. La gente viajaba de todas partes para presenciar sus juicios. Su reinado fue una época de paz y prosperidad. Construyó un magnífico templo en Jerusalén, un tributo adecuado al Dios al que servía. El oro y las piedras preciosas fluían hacia el reino. Su corte era un espectáculo de riqueza y grandeza. El nombre de Salomón era sinónimo de sabiduría y abundancia. Tenía todo lo que un rey podía desear. La caída de Salomón comenzó con su deseo de amor, la multitud de mujeres. Tuvo muchas esposas y concubinas. Con el tiempo, Salomón se dejó llevar por su corazón. El libro primero de Reyes 11:3 nos revela la escala de su error. Y tenía 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres apartaron su corazón. Mujeres de diferentes tierras con diferentes dioses. Eran hermosas y seductoras, y Salomón, a pesar de su sabiduría, se sintió atraído por sus encantos. Permitió que su corazón se dejara llevar por su belleza y sus costumbres exóticas. Construyó templos para sus dioses,
ofreciendo sacrificios para apaciguarlos. Lo que comenzó como un deseo de amor se transformó en una traición a su fe. El corazón de Salomón, antes totalmente dedicado a Dios, ahora estaba dividido. Seguía adorando al Dios de Israel, pero también honraba a los ídolos de sus esposas. Intentaba servir a dos señores, caminar por dos caminos. Se convenció a sí mismo de que podía contentar a ambos, de que podía tenerlo todo. Pero su corazón ya no era puro. La sabiduría que Dios le había dado se vio empañada por su deseo de complacer a sus seres queridos. Sin embargo, Dios no puede ser burlado. Es un Dios celoso, que exige nuestra completa devoción. La idolatría de Salomón lo enfureció. Las consecuencias de sus actos fueron rápidas y devastadoras. La paz y la prosperidad que habían marcado su reinado comenzaron a desmoronarse. Los enemigos se alzaron contra él. Su reino, antes unido y fuerte, comenzó a debilitarse. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel quedó dividido en dos. Las tribus del norte, influenciadas por la idolatría de Salomón, rechazaron a su heredero y establecieron su propio reino. La nación que David había unido estaba ahora dividida. Las consecuencias del pecado de Salomón resonaron a través de generaciones. Había permitido que su corazón se desviara, y su reino pagó el precio. En sus últimos años, Salomón reconoció la gravedad de sus errores. Comprendió que su búsqueda de los placeres mundanos le había costado muy caro. Escribió sobre su profundo arrepentimiento en el libro de Eclesiastés, un conmovedor recordatorio de que la verdadera felicidad no se encuentra en la riqueza ni en el poder, sino en una correcta relación con Dios. La historia de Salomón es una advertencia para todos nosotros. Salomón, conocido por su sabiduría y riqueza, fue un rey que tuvo todo lo que un hombre podría desear. Sin embargo, su vida nos muestra que incluso aquellos que parecen tenerlo todo pueden perderse si no mantienen su enfoque en lo que es verdaderamente importante. Nos recuerda que incluso los más sabios y dotados pueden ser desviados por la tentación. Salomón, a pesar de su gran sabiduría, fue seducido por las riquezas y placeres de este mundo. Sus muchas esposas y concubinas lo llevaron a adorar dioses extranjeros, alejándolo del camino de la rectitud. Nos enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en las posesiones mundanas, sino en nuestra relación con Dios. Salomón construyó un magnífico templo para Dios, pero olvidó que la verdadera morada de Dios está en el corazón de los hombres. La paz y la felicidad duraderas provienen de una vida vivida en armonía con los principios divinos. La vida de Salomón, a pesar de su trágico final, ofrece esperanza. Aunque se desvió, su historia nos muestra que siempre hay una oportunidad para redimirnos. La sabiduría que Salomón compartió en sus proverbios sigue siendo una guía valiosa para nosotros hoy. Nos recuerda que Dios es misericordioso y clemente, siempre dispuesto a acogernos de nuevo cuando nos desviamos. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, siempre podemos regresar a Él con un corazón arrepentido y encontrar perdón y restauración. Aprendamos de los errores de Salomón y busquemos la sabiduría no solo para las cosas de este mundo, sino para las que realmente importan, las que perdurarán para la eternidad. La verdadera sabiduría no se mide por el conocimiento o las riquezas, sino por nuestra capacidad de vivir una vida justa y piadosa. Que la historia de Salomón nos inspire a buscar una vida de integridad y devoción.